Hola iglesia, hoy estamos súper felices, igual aquí con la Paz Mimi, de poder seguir aprendiendo más sobre los evangelios sinópticos. Esta serie que ha estado buenísima, pero que ya estamos a punto de cerrar. Sí, bueno, iglesia, qué chiva estar con ustedes. ¿Y qué tal si hoy aprendemos y nos ponemos como dispuestos a aprender? Aunque sea un versículo pequeño, van a ver que vamos a sacar partes chivas hoy. Así es, pero ¿qué es lo primero que siempre hacemos, Mimi? Orar, Muy dicen bien. los niños de bicicletas. Démosle entonces. Ok, bueno, Señor, en este momento te damos gracias por este día. Te damos gracias porque has puesto recursos en nosotros para aprender de tu palabra y desarrollarnos en tu palabra. Te pido que durante este tiempo podamos aprender y hables a nuestros corazones. Toma el control durante todo y porfa, háblanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Muy bien, Mimi, hoy vamos a estar aprendiendo sobre Mateo 17, del 24 al 27. ¿Qué tal si lo leemos y vamos desmenuzando juntas lo que Dios quiere hablarnos hoy? Sí, bueno, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Perfecto. Y vamos a leerlo. Dice: cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto al templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener la oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago, echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. En otras versiones no dice gran moneda de plata, sino que dice estatero. El estatero era equivalente a 4 dracmas. Entonces, él va y con eso les alcanzaba para pagar ambos. Inclusive en la Reina Valera, cuando dice los cobradores del impuesto del templo, ahí no dicen el impuesto del templo, sino dice los cobradores de las 2 dracmas. Entonces vamos a irnos adentrando un poquitito, pero por aquello usted en la casa puede abrir las 2 versiones como para que vaya complementándolas. Esto va a ser bueno, ¿verdad? Con solo esa historia ya sabemos que esto va a ser bueno. Entonces, empecemos por entender qué impuestos estamos hablando, ¿verdad? Porque la Biblia habla de muchos impuestos, pero hay como 3 principales. ¿Cuáles son? Para irnos como enterando y entendiendo un poco el contexto de esto. El primer impuesto que hablamos, que hablamos nosotros, no, que habla la Biblia, Ajá. es el impuesto de la tierra, que se llama tributum soli. El segundo impuesto era el impuesto general del imperio o vectigalia, que incluía el impuesto por los bienes importados. Habían varios puertos, entonces cada vez que llegaba algo o iba alguien quería vender algo, le ponían un impuesto. Creemos que es probable que Mateo, ese era el impuesto que cobraba Mateo a los pescadores en Capernaum. Si alguna vez han visto esta serie de Chosen, Ay, sí, buenísimo. sí, ahí Mateo tiene como un puesto, y ahí él cobraba, entonces se pueden dar como una idea mayor. Y el último era el impuesto personal, o lo que se llama tributum capitis, que era el tributo que hablan los evangelios. Ok, entonces, ya entendimos que en esta historia habla sobre el impuesto del templo que cobran los fariseos o los religiosos ¿verdad? Del momento, de la iglesia como tal. Porque ya hemos aprendido sobre los otros que cobran los impuestos, los publicanos, pero eso lo hemos visto en otras historias y si lo ha perdido puede verlo en los videos de YouTube, ¿verdad? Que es importante. Entonces, este impuesto del templo, de hecho, se hablaba desde el Viejo Testamento, o sea, desde Éxodo 13 ya lo menciona y habla de que cuesta la mitad de un ciclo y que se hizo para el servicio del tabernáculo y toda la cosa. Pero me confunde eso, Mimi, porque en Mateo menciona 2 dracmas y en el Viejo Testamento medio ciclo. Entonces, ¿estamos hablando del mismo o estamos hablando de otra cosa? En realidad es lo mismo, nada más que tenemos que considerar
que han pasado más de 1500 años. Sí, claro. Entonces han habido cambios políticos, cambios sociales, han sido conquistados. Entonces, durante el pueblo usan diferentes monedas, ¿verdad? Tienen tanto sus monedas antiguas israelitas como monedas romanas, monedas griegas, la tradicional judía. Pero el dracma, de la que habla Reina Valera, el dracma era una moneda griega. Esta moneda valía muy parecido a un denario y se podría decir que sí era el cuarto del ciclo. Entonces, si pedían medio ciclo de tributo para el templo, un cuarto, 2 dracmas. Aquí los hicimos aprender matemática hoy. Sí, cierto. Sume, un cuarto más un cuarto. Entonces, al preguntar sobre el impuesto de los 2 dracmas, los recaudadores sí estaban hablando del equivalente al medio ciclo. Ok, perfecto. Entonces, a pesar de las matemáticas que ya hicimos, ya tenemos claro que el impuesto que le estaban cobrando a Jesús, bueno, a Pedro, y a los 2 en realidad, estamos hablando del mismo, el impuesto del templo que teníamos desde el Viejo Testamento. Entonces, sigamos con la historia. Entonces dice que va Pedro y que los fariseos le caen, ¿verdad? Y le dicen, hey, ¿qué, Pedro? ¿Su maestro qué? Va a pagar, ¿verdad? Y es vacilón porque le pregunta que si Jesús va a pagar, ni siquiera le pregunta por el de él. Entonces algunos dicen que podría ser ahí como conspiraciones contra Jesús y demás, pero bueno, eso no dice en la Biblia, pero es parte de lo que dicen los estudiadores de esta parte. Y entonces, bueno, él le pregunta, ¿qué? ¿Su maestro va a pagar? Y Pedro dice, por supuesto que sí. No tienen plata. Luego, no tiene idea de dónde lo va a sacar. Luego, ni tan siquiera le preguntó a Jesús, ¿verdad? Pero él va directo, ni tan siquiera titubeó en decir que sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué fue como tan directo? Bueno, ya sabemos que Pedro era hablaba más rápido de lo que pensaba, pero ¿por qué era tan decidida la respuesta? Ok, bueno, era tan decidida la respuesta porque en esas épocas todos los hombres mayores a 20 años tenían sí o sí que pagar el tributo al templo o el impuesto al templo. Entonces era algo que ya ellos nacían y ellos seguro cuando tenían 19 decían, el otro año me toca, ¿verdad? Era como cuando uno espera la cédula o esas cosas. Sí, exacto, sí. Solo que era para algo malo. Sí. No, para algo bueno, porque era para el templo. No, mentiras. Pero era como esos impuestos que usted ya sabe que le van a cobrar, como el marchamo. Sí, que usted ya sabe que sí o sí lo tiene que pagar porque si no, no hay derecho a circulación. Entonces, él ni siquiera duda un poquitito porque él sabe, dice, Jesús tiene más de 20 años. Se ve guapo y joven, pero tiene más de 20 años. Entonces, él tiene que pagarlo. Es una regla, es una ley. No podía titubear, no podía decir, no lo paga. Si no, sí lo paga porque se pagaba. Pero digamos, si nos ponemos a pensar, Jesús era Dios, además era el impuesto del templo, de la iglesia, que era su iglesia, o sea, ni tan siquiera tiene sentido que él tendría que pagarlo, ¿verdad? Y entonces es como, ¿por qué? ¿Verdad? Pedro de una vez reacciona en que sí y lo hace, pero no dice, pero ¿por qué lo iría a pagar Jesús? ¿Verdad? Sí, inclusive, bueno, en el versículo cuando lo leímos, Jesús como que quiere enseñarle a Pedro, bueno, como que quiere, no, Jesús le quiere enseñar a Pedro pero no le hace, ¿por qué dice que yo lo voy a pagar? Sino que le dice, Pedro, un rey conquista, ¿quiénes pagan? Los que ya viven en el reino, los conquistados, ¿verdad? Y Jesús, como decía Rosy, él era completamente divino, ¿por qué tenía que pagar impuestos? Pero él, a pesar de que no estaba en ninguna obligación, es el dueño de todas las monedas, es el dueño del oro y la plata. Él lo hace y creo que hasta de ahí aprendemos. Claro, ¿verdad? Claro, y es parte de lo que vamos a ver, ¿verdad? Porque se imagina que Jesús hubiera dicho que no le iba a pagar, que yo soy el rey de reyes, ¿por qué yo voy a pagarlo? ¿Verdad? Inmediatamente sus fariseos hubieran tenido que agarrarlo y apresarlo y se hubieran armado un bochinche ahí de una vez, hubiéramos adelantado esa parte, ¿verdad? Sí. La crucifixión, unos años antes, unos meses antes. No, imagínense que la gente hubiera empezado a decir que Jesús
nos dice que tenemos que respetar a las autoridades y él, qué codo. Sí, de pinche, hubiera quedado, sí. No quiere pagar el impuesto. Pero, imagínese la confusión que Jesús hubiera causado. Claro. Usted no es que apoya las cosas que se hacen en el templo, ¿sí o no? ¿Por qué no lo paga? Usted no se sujeta, no sea, ¿verdad? Entonces tal vez la gente hubiera dicho, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, Sí. lo pagó. Así es. Y Jesús lo pagó, ¿verdad? Y a veces uno se pone en varas, como usted mencionaba, no sé, el marchamo, o los impuestos de la casa, etcétera. Y independientemente de si estemos de acuerdo o no, son cosas que Jesús nos enseña que hay que sujetarse a la autoridad, ¿verdad? Y no es que sea fácil, pero es parte de lo que nos enseña Jesús. Entonces, Mimi, de esta historia, como usted mencionó, podemos aprender un montón de cosas. Pero creo que hablamos de 3 puntos importantes y si gusta, empiece con la primera y vamos aprendiendo sobre eso. Ok, el primer punto que tenemos es la omnisciencia divina de Jesús. Jesús, él ya sabía que a Pedro le iban a preguntar por el impuesto de él. Ya sabía que Pedro iba a responder impulsivamente. Pero él no desaprovechaba ni una sola oportunidad para demostrar un milagro. Y él le dijo a Pedro, vaya, pesque un pez con una caña. Ajá. Les vamos a enseñar cómo pescar hoy. Y sáquelo y ahí adentro va a encontrar la moneda de plata o el ciclo o el equivalente a 4 dracmas. Yo sigo con las matemáticas para que no digan que no les enseñamos. Y yo me imagino, bueno, aquí tenemos, no sé si alguna cámara lo agarra, pero tenemos como un juego de cuando uno estaba chiquitito, se los voy a enseñar primero así. Que uno jugaba a pescar unos pececitos y son un montón de pececitos. Exacto, entonces imaginen el mar repleto de peces y este es nuestro mar hoy. Este es nuestro mar de la casa de Mickey Mouse. Y Pedro tenía que ir a pescar uno. Yo me imagino a todos los peces muertos de hambre y Pedro decía, ¿cuál pesco? ¿Cuál pesco? ¿Cuál pesco? ¿Verdad? Y Dios sabía cuál pez iba a pescar Pedro. Y Pedro pesca el pez. Vamos a ver si puedo pescar un pez. A ver, sí. ¿Y? Ah, muy bien. Bueno, pero es que no se está moviendo. Hicimos un poquito de trampa para que fuera más fácil, pero sí, sí. Y Pedro le abre la boca al pez, saca la moneda y listo. Y es interesante, Mimi, porque cuando van a pescar generalmente van con redes, pero las instrucciones en este caso fueron específicas y precisas de cómo hacerlo. Sí, y inclusive nada quedaba al azar. O sea, nada iba a quedar al azar. Ese pez era el que había que pescar. Recuerden que Dios sabe todo antes que pase. Y inclusive esa moneda era el monto exacto para pagar a ambos. Sí. O sea, no fue como que, ay, agarren la moneda y ahí vemos cómo ajustamos. No, o era lo que le monto, sobre, compre pan o algo. No. Era el monto exacto, porque Él lo conoce todo. Así es. Yo que Pedro hubiera seguido pescando un rato más, ¿verdad? Bueno, pero muy bien, creo que ese es importante, la omnisciencia de Dios y entender que Dios tiene el control de todo. El segundo punto que vimos que es importante es que Jesús, el Hijo de Dios, dueño de todo, y aún así deja eso de lado, ¿verdad? Lo renunció para tener paz y asegurarse de no ser piedra de tropiezo para los demás. Y a veces suena fácil, como, sí, en una discusión es mejor tener paz que tener la razón, pero a veces no es sencillo, ¿verdad? A veces puede ser con la pareja o con un vecino o con un amigo y uno quiere seguir discutiendo porque puede tener la razón, o sea, puede tener los puntos válidos para hacerlo y uno quiere defender el punto, pero si uno se pone a pensar que si eso no está acercando la persona a Jesús, entonces de nada vale ganar la pelea, ¿verdad? Porque Jesús nos enseña que la relación con Dios es por encima de todas las cosas. Y si entendiéramos que las personas que están a nuestro alrededor, tal vez nosotros seamos el único medio que tienen para conocer a Jesús. Y eso quiere decir que
la forma en la que nos comportamos, la forma en que hablamos, nuestra forma de actuar o tratar a las personas es una manera de poder salvar almas, porque tal vez es la única medio que tienen los demás para recibir de Jesús. Entonces, Jesús nos enseña que debemos ser prudentes, ¿verdad? Y Él dice, para mantener la paz, porque es que ellos no van a entender y se van a ofender, ¿verdad? Él dice, si algo de lo que nosotros hacemos va a ofender a la gente, entonces procure no hacerlo, porque si no va a ir en contra de lo que Él nos enseña, de así, sobre todas las cosas, no sea tropiezo para alguien más. Y como hablábamos, ya tenemos claro que Dios no tenía que pagar el impuesto, ¿verdad? Jesús no tenía que pagarlo porque era Dios, pero era la ley, como usted mencionaba. Entonces, si dejaba de hacerlo, podía causar que otras personas no se acercaran a Jesús para conocerlo o no conocieran de Dios por causa de eso, y la moneda no valía tanto como las almas de las personas, ¿verdad? Entonces, es chiva porque es como el principio que Jesús utiliza en sus enseñanzas de negarse a sí mismo por amor a nosotros, y es el principio que utiliza, que lo lleva hasta la cruz, ¿verdad? Dejando todos sus derechos, así, bajando del trono para venir a hacerlo por amor a usted, por amor a mí, por amor a todos. Y yo pensaba como, bueno, un ejemplo en el que pueda ponerlo. Entonces dije, es como cuando uno está en la calle y usted va ahí, ¿verdad? Usted se monta en las mañanas con su derecho de vía y usted dice, hoy voy a ir en paz porque usted sabe que la presa va a estar complicada. Y en eso alguien se le atraviesa porque además cree que tiene derecho de atravesarse en el camino, ¿verdad? Entonces usted siente como que todo se le va a salir y lo malo se le va a salir y usted ya hace gestos o piensa cosas incorrectas, ¿verdad? Y ocasiona que la otra persona también tenga malos pensamientos o malas palabras o gestos, o hasta termina en fatalidad, como hemos visto en noticias, ¿verdad? Por un tema de asunto de carretera. Entonces, si pensáramos que nuestros actos de servicio, nuestros actos de amabilidad podrían cambiar la vida de alguien y además acercarlos a Jesús, tal vez lo veríamos como almas y que podrían cambiarnos la actitud, ¿verdad? No es fácil, pero bueno, es una oportunidad. Leí algo chiva que decía, una persona dispuesta a renunciar a sus derechos y privilegios por el Evangelio demuestra más fuerza y fe que la persona que ejerce sus derechos a costa del Evangelio, ¿verdad? Y es como recordarnos que no se trata de mí, sino que se trata de Él. ¿Sí? Sí, ahorita que decías eso de una persona dispuesta a renunciar a sus privilegios, me acordaba de hace poco que Diego había predicado y nos contó la historia de cómo se creó esta canción, la de He decidido seguir a Cristo. Ay, cántela. Yo le dije ahora al de la cámara que yo iba a cantar hoy, pero no lo tenía planeado, no mentiras. La canción, todos nos la sabemos, que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Cuando esa canción se hizo, la persona que la hizo, o la persona que en sus últimas palabras la hizo, él tuvo que renunciar hasta a su propia familia. Le estaban matando a su familia frente a él. Se me paran los pelos. Sí, y él tuvo que renunciar a su vida, a sus hijos, a su esposa, y se los mataban y le decían, diga que no cree en Jesús, diga que no lo sigue. Y él decía, he decidido seguir a Cristo. Yo renuncio, está bien, a mi esposa la amo, pero yo he decidido seguir a Cristo. Y lo matan, pero toda esa aldea luego conoció a Jesús. Él renunció a sus privilegios y por eso todo ese lugar conoció a Jesús. Y imagínense, yo pienso, nosotros cantamos esa canción aún hoy, y eso fue hace años de años, pero él decidió renunciar a sus privilegios y a sus cosas por seguir a Jesús y por dar un ejemplo de seguir a Jesús. Y uno se enoja porque se le atraviesa un carro, o porque alguien se cola en la fila, o por cosas que creemos que son nuestros derechos, y él renuncia a su vida. O sea, ese es increíble ese ejemplo que acaba de poner, ¿sí? ¿Cuál es el otro, Mimi? Teniendo claro que tenemos la omnisciencia de Dios, Dios negando sus derechos por mantener la paz y por evitar que otros tropiecen. ¿Cuál sería el tercer punto? El tercero es que Dios es nuestro proveedor. Pero importante, es nuestro proveedor a través del trabajo y del esfuerzo.
Dios siempre va a proveer a quienes lo honran. Y a mí me encanta un versículo que está en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Yo creo que he intentado, y también cuando me casé con Diego, como que lo promovimos a que fuera algo de nuestro matrimonio. El hecho de poner siempre antes las cosas de Dios y Él se va a encargar de todo lo demás. Yo de esto le contaba a Rosy que cuando tuve mi primer trabajo y todo, pero luego ya duré 3 meses en ese trabajo. Bueno, era como un contrato pequeño. Y luego tengo otro trabajo y yo me pongo a ahorrar y logro comprar mi primer carro. Y yo decía, ¿qué placa le pongo? Mimi la más linda, no mentiras. Mimi, la fecha de nacimiento. Yo decía, ¿qué le pongo? Y yo le puse ese versículo a la placa. Era una M de Mimi, MT 633 en ese momento. Y cada vez que alguien me preguntaba, oye, ¿qué significa su placa? Mimita. Y yo, no es Mimita, es Mimi Mateo. Bueno, es una forma de evangelizar, sí, está muy chido. Y ya, resulta que en ese trabajo donde yo logro comprar mi carro y todo, la operación o lo que yo hacía se lo llevan. Entonces a mí me despiden de ese trabajo. Y justo en ese momento yo ya tenía, ya estaba aquí en DC, y yo le había dicho al pastor Dan que yo le quería ayudar a las voces, ¿verdad? Entonces yo venía a ensayar con ellas. Y resulta que ya habían pasado como 5 meses desde que me habían despedido. Y me quedaban 2,000 colones en la cuenta. Y yo tenía que ir al ensayo. Y entonces yo dije, Señor, me quedan 2,000 colones. El carro era motor 1,000, entonces 2,000 colones le alcanzaban súper. Sí. Y entonces yo le eché los 2,000 colones de gasolina y yo le dije, Dios, yo voy a ir a servir, yo voy a ir al ensayo, yo voy a ir a ensayar. Yo en ese momento todavía no ministraba como tal en el servicio, sino que ensayaba nada más a las voces. Y yo dije, yo voy a ir al ensayo y primeramente el reino de Dios. Y yo vine con mis últimos 2,000 y eso fue como un sábado. Y lunes o martes me llamaron del trabajo que tengo ahora, ¿verdad? Y que gracias a Dios he logrado crecer. Pero creo firmemente que Dios ha sido mi proveedor porque he puesto mi esfuerzo, pero porque he buscado primeramente su reino. Y es vacilón, digamos. Yo como que pensaba en esta historia mientras la estudiábamos y decía, Jesús pudo haber sacado, ¿verdad? Que hablábamos, la moneda detrás de la oreja de Pedro si hubiera querido, ¿verdad? Como podía haberlo sacado de cualquier lugar, pero hizo el milagro de llevar a un pez a que tuviera la moneda, porque ese era el trabajo que tenía Pedro, ¿verdad? Entonces decirle, vaya y esfuércese, haga su trabajo y va a encontrar lo que necesita porque Dios va a proveer en ese momento. Entonces es carguísima porque pudo haberlo sacado, no sé, de la bolsa, de la oreja, de cualquier lugar, pero lo utiliza para que pueda representar el hecho de que sí, Dios proveerá a través del esfuerzo que cada uno de nosotros hace. Exacto. En Efesios 3:20 podemos ver que no hay escasez con Él y que podemos confiar que Él provee todo lo que necesitamos e inclusive provee más de todo lo que podemos imaginar. Yo un día le decía a mi mamá que venía escuchando una canción que habla de Mefiboset. Cántela también. No, esa no me la sé. No, o sea, me la sé, pero no me la sé. y yo le decía a mi mamá que tal vez durante mucho tiempo tuvimos escasez en ciertas cosas, pero que, oye, digo, Dios, has provisto más de lo que yo me imaginaba. O sea, más todas las cosas que hemos logrado hacer, más de lo que, o sea, digo, Dios nos ha bendecido mucho. Y yo le decía a mi mamá, todo pasa, trabajamos para ello. Y creo firmemente que en Dios no hay escasez. O sea, siempre y cuando trabajemos para ello, Él va a ser nuestro proveedor y no va a haber escasez. Imagínense, ya como para cerrar, Jesús pudo haberle dicho, vaya, saque
un cuarto de ciclo. O vaya, saque medio ciclo y paga lo mío nada más. No, él pagó por los dos. Él no dijo, ay, que Pedro a ver qué hace, él ya siempre lo paga. No, él le dijo, saque la moneda y cubra los dos. Yo lo invito. Ajá, qué bueno. No, y que carga todo lo que podemos aprender de esta historia, ¿verdad? La Biblia sigue siendo viva y eficaz y no tiene fecha de vencimiento y lo seguimos leyendo hoy y sigue enseñándonos y confrontándonos, ¿verdad? Que creo que eso es importante también. ¿Qué tal si oramos, Mimi, para ir cerrando? Gracias, Señor, por permitirnos hoy estar el día de hoy acá. Gracias por enseñarnos y confrontarnos con tu palabra para cada día ser más y más parecido a ti. Te pedimos que esta enseñanza no quede vacía y quede en nuestro corazón y pueda dar fruto al 100%, que podamos ser mejores personas, mejores trabajadores, mejores servidores, esposos y demás, que cada vez podamos reflejarte a ti, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a la autoridad, a cumplir con nuestras obligaciones, independientemente de si estamos de acuerdo en la forma en la que se maneja o si creemos que no deberíamos hacerlo. Tú nos enseñas a seguir la instrucción y cumplir con eso para asegurarnos de que no seamos piedra de tropiezo para alguien más que esté viendo nuestro ejemplo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, a entender y creer que eres nuestro proveedor y que todo lo cubres, Señor, cubres todas nuestras necesidades y más allá de eso. Dices en tu palabra que cuidas de las flores, que cuidas de los animales. ¿Cómo no vas a cuidar de nosotros, Señor? Sabemos que no dejas a un justo desamparado y que de verdad que honras y cuidas a todas las personas que te aman de corazón y que creen en ti. Te pedimos, Señor, que hoy podamos seguir disfrutando el día y que salgamos de acá, que podamos ser luz y podamos ser ejemplo como tú nos enseñas en la Biblia y que podamos ser reflejo de ti a cada una de las personas que tenemos alrededor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amigos, un gusto haber estado con ustedes y como decía la Paz Rosy, ojalá esto haya calado en sus corazones en recordar todas las cosas que Dios puede hacer. Así es, gracias, Mimi. Nos vemos, chao, bye.